Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sede de la Fundación José Ortega Sánchez Marañón. Es un gusto darles la bienvenida a este segundo conversatorio que tenemos bajo el título Hacia un horizonte digital en América Latina, Chile y la agenda digital. Hace unos meses nos reuníamos también en este mismo formato y analizábamos este tema con otro país latinoamericano, que era Costa Rica. Yo creo que son países pioneros en tema de agenda digital y sobre todo liderados por gente, por responsables públicos y por líderes políticos que tienen claro que este es un tema central en la agenda pública, que es necesario construir una agenda política y por lo tanto un liderazgo político que sea capaz de impulsar esto, de situarlo en el corazón de la agenda, de situarlo en el corazón del Consejo de Gobierno y por lo tanto de volcar todo lo que son los activos del Gobierno para hacer posible que se pueda hablar de una agenda digital en un país, en este caso en Chile, ¿no? Por lo tanto, lo primero, bienvenidos a todos ustedes y sobre todo bienvenido a Pedro Huichelaf Roa, es subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. Es un honor tenerte aquí. Llevamos ya 2 días en un equipo de trabajo conjunto. Bienvenido a ti y a la gente que te acompaña, a Carlos, a Sebastián. Yo creo que esperemos que esto sea el primer paso de un trabajo conjunto. Acabamos de firmar un acuerdo de colaboración desde nuestro Centro Gobierno América Latina, que es nuestra escuela de política y alto gobierno especializada y especialmente dirigida hacia la región latinoamericana. Y por lo tanto esperemos que este sea un primer paso para poder hablar conjuntamente de espacios de formación, de agenda digital, de lugares de encuentro, de debate, de diálogo y de buscar pues, cómo la generación del conocimiento es un elemento fundamental para poder construir esta agenda, ¿no? Por mi parte, simplemente voy a daros la bienvenida, voy a presentar a Pedro y a partir de ahí pues ya quedaréis los que sabéis de este tema, que no soy yo, y por lo tanto los que podéis aportar luz sobre un tema tan central como la agenda digital, en este caso en Chile, ¿no? Pedro es un reconocido abogado, experto en las tecnologías de información y comunicación, en las TICs, proveniente, y esto sí que me apetece resaltarlo especialmente, ¿no? Porque proviene del mundo de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos digitales, ¿no? Esto es importante porque parece que se entendía que siempre un responsable público de esto nunca podía venir del ámbito de la sociedad civil que defendía los derechos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece relevante. Fue uno de los mayores impulsores de la Ley de Neutralidad de la Red, la cual prohíbe que los proveedores de servicios de Internet puedan desviar el tráfico de datos arbitrariamente en favor o desmedro de ciertas aplicaciones a usuarios, consagrando así algo que me parece relevante, que es el derecho a la igualdad en la red, ¿no? Yo tengo que decir que es la primera vez que oigo estos conceptos, o sea, lo cual me agrada, ¿no? Escuchar el derecho a la igualdad en la red, porque hablamos de igualdad en muchos ámbitos, pero no en este, ¿no? Fue subsecretario, también el subsecretario ha sido un fuerte impulsor de la privacidad y la seguridad de los datos personales y yo creo que tiene ahora el reto de cómo hablar, de cómo articular, ¿no? Todo esto que venía trabajando en otra etapa desde una responsabilidad pública y sobre todo de liderar en el ámbito latinoamericano cómo construir una agenda digital en un país, en una agenda de gobierno, ¿no? Por lo tanto, Pedro, bienvenido, esta es tu casa, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. ¿Parece? Bueno, yo quiero agradecer la invitación. Yo estoy bastante contento porque efectivamente acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación, con Goberna, para efectivamente potenciar lo que son las políticas públicas relacionadas con materia digital. Yo creo que esto es bastante importante porque efectivamente lo que está marcando el curso y el desarrollo de las naciones. Lo que hace la administración pública, lo que hacen las autoridades, lo que hacen las personas que están a cargo de tomar decisiones políticas es buscar el bienestar de los ciudadanos. Efectivamente hay que buscar la forma en cómo se llega. Vamos a hacer una presentación para mostrarle respecto a la agenda digital en Chile. Me voy a parar, permiso. Pero quiero comentarle un poco cuál es mi rol. Porque como subsecretario de Telecomunicaciones es como una suerte de viceministerio de Telecomunicaciones. Pero en el caso de Chile tiene varias facetas integradas, porque el subsecretario de Telecomunicaciones es quien gestiona el espectro radioeléctrico en Chile, es decir, quien custodia un bien nacional de uso público,
que es el que hoy día utiliza preferentemente las empresas de telecomunicaciones para móviles, también el tema de radio, televisión, etc. Entonces somos los que autorizamos todos los servicios de telecomunicación. También somos el órgano regulador, es decir, establecemos las condiciones sobre las cuales funciona este mercado. Somos el órgano fiscalizador, es decir, también impongo o se impone a través de la SUSTEL multa por caso de infracciones, pero también tiene un rol que yo sentía que estaba un poco más, no bien utilizado, que era el de promotor, es decir, cómo se realizan políticas públicas a través de un organismo técnico-político, porque en definitiva genera políticas públicas para el desarrollo de una nación. Y justamente la agenda digital, que en definitiva fue lanzada hasta en noviembre del año pasado por la presidenta Michelle Bachelet, es un reflejo de cómo cuando se habla del tema de desarrollo digital, no tan solo la mirada tiene que ser económica, sino que también tiene que tener una mirada social, una mirada en la ciudadano y una mirada también, obviamente, en el desarrollo del país en todos los aspectos, dando las oportunidades, pero en el fondo consensuando, porque esta es una agenda que yo se lo menciono, que fue bien discutida dentro de la administración, porque antes habían desarrollado varias agendas donde se definía a una persona dentro de un ministerio como el encargado de darle seguimiento a ciertas políticas públicas en esta materia, pero no tenía la fortaleza ni las atribuciones ni el poder para poder ordenar o orientar o establecer lineamientos respecto a los demás ministerios. Es como que designan a un titular, pero de un ministerio X, pero no puede hablar con otro ministerio ni imponer su mirada. En esta figura, lo novedoso es que se creó un comité de ministros, es decir, se formó una agrupación de ministros. Dentro de los ministerios se definieron encargados de seguimiento de líneas estratégicas y al final son 3 subsecretarías, una que es la que yo represento, que es subsecretaría de Telecomunicaciones, más la subsecretaría de Economía y más una subsecretaría que es de Gobierno, los encargados de seguir con los pilares que en su conjunto forman la agenda digital. Vamos a mostrar un poco de qué se trata. Justo apreté donde no tenía que botar. A ver. Ahí sí. Dentro del lanzamiento de la agenda, la presidenta dijo, se requiere construir con tiempo una sólida infraestructura digital con capacidad humana para usarla en un marco normativo para orientarla. La presidenta estableció esta agenda y fijó 60 medidas que además tuvieron todo un ejercicio anterior de validarlo con los recursos disponibles para eso. Es decir, lo que la presidenta nos pedía eran medidas que no fueran como, en este caso, los fuegos artificiales, medidas que se anuncian, pero en definitiva nunca se concretan, sino lo que ella pidió es que se establecieran medidas concretas, que tuvieran un financiamiento, que tuviera, en este caso, un eje de acción responsable y para que finalmente, dentro de este tiempo, se pudiera concretar y después darle un seguimiento. Se crea este Comité de Ministros para el Desarrollo Digital y se estableció, por tanto, una incorporación de algunos ministerios como Educación, Salud, Ministerio de Economía, Transporte y Telecomunicaciones, para formar, en este caso, una mesa en común donde los ministros después se reúnen, se presentan las líneas de acción y se le da seguimiento sin perjuicio de las atribuciones de cada subsecretaría respecto a sus líneas de acción. Pero ahora pensando en que cada propuesta de desarrollo esté orientado con el concepto de agenda digital. Dentro de esta existen 2 dimensiones. Me voy a colocar por acá para no taparle. La agenda digital difunde y da coherencia al trabajo de distintos ministerios e instituciones públicas que tienen un impacto en el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque lo decíamos, hoy en día los países que se están orientando solo, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, al tratar de fomentar el desarrollo a través de esa lógica, no tienen mayor, su avance de desarrollo es muy limitado. Hay informes de la ODE que está diciendo que hay que ponerle neurona al conocimiento, que hay que darle antecedentes a esta formación para hacer que el país se desarrolle. Nosotros veíamos, por ejemplo, los casos como Corea, Japón, China incluso, que son países donde
donde no tenía muchos recursos naturales después de estar devastada, por ejemplo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el desarrollo de la capacidad humana hoy día están liderando elementos tecnológicos y pueden estar desarrollando iniciativas que impulsan incluso a distintas naciones. Se sientan también las bases para abordar los desafíos que las tecnologías imponen en relación, ahí dice, la búsqueda de cohesión, promoción y equidad. Y esto es importante, porque esta medida, voy a insistir, no dice en relación solo con el desarrollo económico de un país, sino con un concepto de igualdad y democracia, con un concepto de integración, un concepto también de promoción de valores de parte de los ciudadanos, porque en definitiva lo que estamos haciendo es justamente eso, buscando el bienestar de los chilenos. Es por eso que nuestra lógica es también ver la experiencia que tienen otros países en materia digital y buscar cómo nosotros fomentamos y somos líderes en algunos conceptos para potenciarlo en los restantes países. De hecho, por ejemplo, en materia de telecomunicación y conectividad, dentro de América, Latinoamérica, de México hacia abajo, Chile hoy día está rankeado número 1 en la penetración de acceso a Internet. Está mejor rankeado en cuanto a la calidad, en la posibilidad de acceder a los conocimientos y también al uso que se le está dando a estas redes. Pero eso nos indica, por ejemplo, que 70 de cada 100 chilenos tienen acceso a Internet, cuando el promedio de la región es 35 de 100. Pero si uno ve los países de la OCDE son 78 de 100. Por tanto, todavía estamos un poquito muy abajo, pero uno tiene que ser también solidario con la región. Pensar en que el desarrollo que se está realizando es de todos los países cercanos a los que uno está. Y por tanto, nuestro interés también, por ejemplo, al firmar un acuerdo de colaboración como Gobierno, es decir, cómo podemos buscar instancias de diálogo, no tan solo a nivel de foros internacionales, sino que a nivel también de academia, para formar un capital humano para pensar, para diseñar, para buscar alternativas en los distintos países. Hoy día lo decía, acá en Europa, por ejemplo, existe un organismo regulador o macro regulatorio que está relacionado con la Comunidad Europea. Eso es bastante positivo. En Europa, o sea, en Chile, en América eso no existe. Pero sí tenemos algo bastante positivo, que todos hablamos el mismo idioma. Por tanto, yo creo que eso es un elemento que debería unificar a distintas posturas. Por eso mismo que lo que nosotros estamos realizando como este plan de acción, también lo estamos presentando en otros países para decirles cómo se pueden orientar estas políticas. No se visualiza muy bien, pero son los ejes de acción de la agenda digital. Un eje que dice relación con los derechos de los ciudadanos para un desarrollo digital, conectividad, gobierno digital, economía y competencia digital. Pero se establecieron solamente, estos son los principios o ejes estratégicos, pero están basados en 3 elementos bien diferenciados. Uno, desarrollado por el tema de modernización del Estado, es decir, cómo dentro del Estado los funcionarios adoptan las tecnologías y empiezan a acercarse al ciudadano con otras formas distintas que a las que tradicionalmente ya existen. Por eso, por ejemplo, la generación de trámites en línea, el tema de los municipios digitales, el tema de interconectar todas las bases de datos que están dentro de los distintos organismos públicos, el hecho de facilitarle los procedimientos a las personas y hacerlo a través de las telecomunicaciones, es uno de los ejes estratégicos que está a cargo de una unidad que es Express, pero en el fondo está dentro de esta agenda. Por eso después tenemos el gobierno de la economía digital, que está encargado bajo la lógica de economía, del Ministerio de Economía, donde buscan que todas las pymes, todo el incentivo, innovación y desarrollo se formen con todo esto y por tanto lo utilicen orientados con esto mismo. Pero, y esta es la parte que a mí me compete, la conectividad digital, que es la parte que yo menciono, es también un pilar fundamental. La infraestructura de telecomunicaciones para nosotros es primordial. De hecho, nosotros decíamos, para que haya buena conectividad, para que haya el trámite en línea, para que la gente pueda acceder al Estado, para que haya un tema de seguridad o promoción económica del desarrollo, tiene que haber conectividad y posibilidad de conectar a las personas, no importando el lugar geográfico donde se encuentren.
Chile tiene una geografía bien particular. Tiene por el norte zonas de desierto, después en el centro tiene valles, en el sur tiene bosque y finalmente termina con islas y con hielos en la parte más austral. Se concentra la mayor parte en centro urbano y la ruralidad, por tanto, es un espacio donde no llega la conectividad fácilmente. Por otro lado, en nuestro país no existe una empresa estatal de telecomunicaciones como en otros países de la región, y todo el mercado de telecomunicaciones está en las manos de los privados. Es decir, el desarrollo de las telecomunicaciones en principio está orientado solo con el desarrollo de los privados. Es por eso que el Estado tiene que tener un rol importante para definir orientaciones, marcos regulatorios, pero también promoción de medidas para el desarrollo de eso. Y es por eso que la presidenta Michelle Bachelet, en materia de conectividad, apenas asumió, me dio el mandato de dar conectividad en 3 lugares o en 3 zonas o en 3 focos donde existen menos inversiones por parte de la empresa y por tanto menos capacidad de conectividad, que son las zonas extremas, zonas rurales y comunidades indígenas. Bajo esa premisa, nosotros hemos desarrollado varias iniciativas y que están puestas en los ejes estratégicos de la agenda digital, buscando justamente que la conectividad sea el chasis, sea la base sobre la cual se desarrollan otras iniciativas y plataformas. Es decir, si estamos viendo el concepto de telemedicina, educación a distancia, telemetría, desarrollo de la industria inteligente y otras más, tiene que haber una buena infraestructura de telecomunicaciones para efecto de fomentar esto. ¿Cuáles son los ejes estratégicos en conectividad? Primero, alcanzar la conectividad universal, es decir, acceso a todas las personas a redes de alta velocidad y de calidad. Esto es bastante importante, porque si estamos hablando de personas que viven en zonas más rurales, tienen que tener igualdad de dignidad y derechos para acceder al más reconocimiento que es todo lo que es Internet. De hecho, nosotros mencionamos, hoy día Internet es considerado casi un derecho humano, en el sentido de que el acceso a la información marca un antes y un después de personas que tienen acceso o no. Dentro de este proyecto nosotros estamos dando conectividad, por ejemplo, a localidades donde nunca había tenido ningún tipo de servicio, y a través de las empresas privadas se hacen incentivos a través de contraprestaciones y de subsidios para llegar a estas zonas. Por ejemplo, yo he estado presente en lugares donde hay escuelas con un profesor que tiene, no sé, 10 alumnos que antes no tenían ningún tipo de conectividad ni servicio y tenían que estudiar con presentaciones de otra forma y a una velocidad totalmente distinta de acceso al conocimiento que otros pares. Y hoy día podemos mencionar que tienen el mismo acceso al conocimiento que un alumno de una escuela privada, en una parte más con mayores recursos en Santiago. Ahora el desafío es cómo el profesor, cómo se le enseña a este alumno a acceder a esa información. Pero en definitiva, darle igualdad de cancha es uno de los mandatos que nos da la presidenta. Estamos esperando conectar digitalmente todas las regiones del país con una infraestructura robusta y de calidad. Alcanzar el 90% de los hogares con banda ancha, de los cuales 20% usen fibra óptica. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, casi 65% de los hogares están conectados a Internet. Es decir, todavía nos queda una brecha. Y la fibra óptica es una forma de demostrar un poco la calidad del servicio, porque es muy distinto tener conectividad del par de cobre, que fueron las primeras inversiones que realizaron las empresas de telecomunicaciones para dar conectividad, versus acceso a Internet de calidad, sobre todo en un momento en que la gente está empezando a demandar más capacidad de acceso, tanto para ver, por ejemplo, música, videos, utilizan contenido multimedia. De hecho, el último informe de YouTube dice que en primer lugar la gente ve, o los jóvenes ven música, pero el segundo es tutoriales. Es decir, estamos utilizando esa plataforma para acceder a un conocimiento distinto a los mecanismos tradicionales. Por tanto, hoy día, por ejemplo, en Chile, solo un 2% de los hogares tienen fibra óptica. Cuando nosotros fuimos a Japón y firmamos un acuerdo de colaboración con Japón, Japón tiene el 99% de los hogares conectados con fibra. Entonces, nosotros hablamos con las empresas en Chile y les decía, podemos llorar y decir tenemos pésima conectividad, o podemos decir tenemos un 98% de probabilidad de crecer. Y es la forma que nosotros estamos incentivando.
Es por eso que uno de los proyectos emblemáticos que está realizando la presidenta Michelle Bachelet, ahora último en telecomunicaciones, que más adelante le voy a mostrar, es un proyecto de fibra austral, que es unir el 20% del territorio nacional con un gran troncal de fibra óptica submarina y terrestre, para después hacer todo lo que es la capacidad de redes a alta velocidad. Aspiramos que el 90% de las comunas tengan puntos de Wi-Fi gratuita, porque hoy día también desarrollamos, que nosotros decimos, hay sectores que no tienen ningún tipo de conectividad, hay que darles conectividad. Pero también hay personas que, teniendo conectividad, tienen la brecha económica, es decir, no tienen cómo pagar el acceso a Internet. Y es por eso que también desarrollamos una política de zona Wi-Fi gratuita, financiada por el Estado, a través de la subsecretaría, donde nosotros somos responsables de la mantención de esos puntos, pero en zonas abiertas como plazas, embarcaderos, en algunos lugares son centros como bibliotecas, etc. Y hoy día, por ejemplo, existen más de 6 regiones que están con puntos gratuitos, estamos hablando de más de 660 puntos de acceso gratuito, y este año, a fin de año, vamos a tener todas las regiones del país con puntos de acceso gratuito, van a ser más de 1.200, e incluso se licitó el año pasado para poner 3 puntos en Isla de Pascua que está a más de 3.500 kilómetros de distancia del continente, donde la única solución de conectividad es satelital, pero logramos también, y eso se va a implementar porque ya se adjudicó a la empresa que lo van a hacer, se va a fin de año, va a haber conectividad en 3 puntos en Isla de Pascua. Es decir, esta política de conectividad no es tan solo en Chile continental, sino que también en Chile insular, lo que potencia otras cosas. Por ejemplo, en Isla de Pascua, el tema de identidad cultural, nosotros lo decíamos, como subsecretario de Telecomunicaciones, yo he ido 2 veces a la Isla de Pascua. Ellos me decían, mire, subsecretario, nosotros podemos tener diferencias con Chile porque quieren cierta autonomía para algunas cosas, como por ejemplo el control del parque donde está toda la zona turística, pero nosotros sí tenemos dependencia de comunicación de Chile. ¿Por qué? Porque tenemos 3 vías de conectividad. Una conectividad marítima, una conectividad aérea y una conectividad digital. Y no tener una conectividad digital hoy día, sobre todo en la Pascua, que es lo que potencia el tema turístico, es fatal. Por tanto, hemos hecho mejoras de conectividad, le hemos dado estos puntos y al contrario, también incluso hemos facilitado la formación de radios en Rapa Nui, en el lenguaje de la isleños, de tal forma de fomentar, yo les decía, hay que utilizar la tecnología como una herramienta para los fines propios de cada comunidad. No que sea abayazadora, no es que le cambie la forma de ser simplemente, sino que utilizarlo bajo ese concepto. Además, hay un elemento que yo lo decía, algo hasta personal. Mi apellido, por ejemplo, es Huichalaf, mi apellido es mapuche. De hecho, una de las cosas que yo trato de promover también, me importa más, es la temática indígena a través de políticas públicas de telecomunicaciones, cuando antes nunca se cruzaban. O sea, telecomunicaciones era dar conectividad a todo evento. La última licitación que nosotros hicimos en Santiago de puntos Wi-Fi fueron a comunidades indígenas urbanas, es decir, lugares donde hacen centros ceremoniales, en este caso lo hacen para medicina ancestral. En Santiago hay varias comunidades donde utilizan esos espacios, donde tienen toda una idiosincrasia, y nosotros nos asociamos con CONADI, que es la Organización de Desarrollo Indígena, y le dijimos, bueno, crucemos estas políticas de dar conectividad en lugares de comunidades indígenas, urbanas, pero con un sentido que lo utilicen para sus propios fines, y también de las personas que lleguen alrededor. Entonces yo creo que buscando políticas públicas integradoras, se forman, vuelvo a insistir, una mejor calidad de vida de las personas, pero con un rol que tiene que tener el Estado para estos fines. Después se busca que el 100% de las escuelas públicas dispongan de conexión de banda ancha. Hoy día no tenemos el 100% porque hay muchas escuelas que están en zonas rurales que no tienen conectividad. Es decir, no existe alguna empresa que provea un servicio y por tanto no lo podemos hacer. Al llegar ahora con conectividad a zonas rurales, estamos integrando esa escuela y por tanto dándole continuidad de conectividad e igualando, en este caso, las condiciones que tiene un alumno de esa zona con un alumno de una ciudad más importante.
¿Cuáles son las medidas que se están desarrollando? Primero, se estableció por primera vez la figura de un Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones. Antes no se había definido esta lógica de una política pública integrada en esta materia. ¿Qué es lo importante de este Plan Nacional de Infraestructura? Que está inserta dentro de este concepto de esta agenda digital, lo que integra también, por ejemplo, que si nos cruzamos con los municipios digitales, veíamos que, por ejemplo, el 80% de los municipios en Chile, la alcaldía, ¿no? ¿Cómo se llaman acá? Los ayuntamientos, tienen fibra óptica directamente al alcalde. Pero veíamos situaciones donde el 80% de la población no tenía conectividad, o sea, tenía fibra óptica el alcalde, pero no tenía conectividad los vecinos, o al contrario, veíamos que los municipios se concentran en desarrollar iniciativas recaudatorias, es decir, cobrar el aseo por internet, cobrar los derechos de vehículos y otras, y no a promocionar a través de las tecnologías, por ejemplo, trámite en línea, a facilitar esto a las personas, a los vecinos, etc. Por tanto, por eso yo decía, están en una unión estas ambas políticas para orientarlo hacia el desarrollo. Tenemos este concepto también de gobernanza de Internet. Lo decíamos, Chile fue el primer país del mundo en aplicar la ley de neutralidad de la red. Uno puede decir, ¿qué tiene de importancia eso? Bueno, justamente hoy día está en boga el concepto de neutralidad de la red aquí en Europa. De hecho, el tribunal al final definieron aplicarlo y hacer que los países tengan que desarrollarlo. Recientemente supe que en India definió que una figura que, no sé si ustedes conocen, bueno, Mark Zuckerberg de Facebook creó una organización que se llama Internet.org, que lo que buscaba es darle acceso a personas que no tienen acceso a Internet o a contenido, darle Internet gratis. Si uno lo escucha, uno dice, suena bien. Bueno, la lógica que él desarrolla es un acuerdo entre los operadores y esa organización, de tal forma que le da acceso a Internet a determinados sitios, Facebook y otros más, pero limitando el contenido a todo Internet. Es decir, solo a esos sitios se le da acceso. Entonces Mark Zuckerberg lo decía, y va a estar ahora en Barcelona, me imagino que dirá algo al respecto, y él decía, bueno, pero si yo estoy tratando de hacer que la gente acceda a Internet gratuitamente, ¿cuál es el problema de que haya iniciativas en contra de eso? ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de neutralidad establece un derecho al usuario, no una obligación de la empresa. ¿Cuál es el derecho al usuario? Es acceder a Internet en condiciones igualitarias. Nosotros decimos, en Chile jamás podría aplicarse esa figura de Internet.org. ¿Por qué? Porque generar una diferencia entre usuarios para nosotros es catastrófico. Es decir, es responsabilidad del Estado fomentar políticas públicas para dar conectividad a todos los lugares y fomentar la lógica que llegue a los sectores. No es un privado que tiene que subsidiar la labor del Estado para hacer que llegue conectividad. Y además hay un fin de respeto, de igualdad, porque no podemos tener personas de dos categorías, personas que pagan por un servicio y tienen acceso a todo el conocimiento, y personas que no tienen los recursos y tienen que llegar solo a la mitad del conocimiento o solo a lo que las empresas o algunas organizaciones definen. Por eso nosotros decíamos en Chile, busquemos dar conectividad y la segunda alternativa para las personas que no se conecten, démosles conectividad gratuita de tal forma que pueda acceder a todos los conocimientos de igual forma, a pesar de no tener los recursos. Pero recientemente en India se incorporó este elemento, esta asociación entre la empresa y esta fundación, y el procurador ahora limitó y estableció la prohibición de este tipo de prácticas por atentar a la ley de neutralidad de la red. Y nosotros podemos decir con orgullo, Chile hace 5 años tiene consagrado por ley este principio de neutralidad de la red. Y de hace 5 años hemos demostrado cómo, gracias a la neutralidad de la red y también al desarrollo de políticas públicas en Chile, ha crecido la conectividad, ha crecido el acceso, ha crecido el uso de las tecnologías en el país, y por tanto no ha sido la ley de neutralidad un desincentivo al desarrollo de las telecomunicaciones, como algunas empresas lo están diciendo. Yo estaba en la discusión de la ley de neutralidad en Chile y decían, con este tipo de ley va a generar problemas de conectividad, va a encarecer los costos.
va a hacer que no se desarrolle los incentivos de la innovación y el desarrollo del modelo de negocio. Y dentro de, yo estaba trabajando más bien en la organización de la sociedad civil y nosotros decíamos, bueno, pero en el fondo la neutralidad tiene que garantizar la igualdad de condiciones, de acceso al conocimiento y por tanto que no quede al capricho de una empresa o de una organización económica la definición de acceso a contenidos. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos fortalecido y por eso lo hemos mencionado. Estamos muy de acuerdo porque la Comunidad Europea aplica el principio de neutralidad. En Estados Unidos también se aplicó esta misma lógica por la FCC y ahora, en este caso, la India. Finalmente nos va a tocar también implementar la televisión digital, la migración de zonas insulares y la conectividad para la educación. Pero los proyectos más emblemáticos son los que les quiero mostrar. Primero, como yo les decía, la cobertura nacional. Un objetivo de la agenda digital es que el 98% del territorio se encuentre con algún grado de conectividad. Y cuando hablamos de conectividad, no es cualquier conectividad, porque yo podría ser, yo decía, tramposo, y decir, va a haber 100% de conectividad porque si un satélite da internet o la capacidad de contratar internet satelital y ya 100% del territorio está cubierto. No, estamos hablando de servicios de voz y datos. Si es tecnología celular, es 3G en adelante. Chile se está implementando muy pronto el 4G de banda 700, que es un complemento a la 4G 2600 que ya está operativo. Y vamos a ser uno de los primeros países en Latinoamérica en implementar esta tecnología que permite irradiar y que la experiencia de navegación sea mejor que la anterior. Y nos va a permitir, por ejemplo, si el día de mañana hay una nueva tecnología 5G o diferente, estemos preparados para ese tipo de escenario. También está esta lógica, de hecho yo se los quiero mostrar, solamente para que os se orienten. Antes el Estado tenía una lógica que para que llegaran las empresas de telecomunicaciones a zonas rurales, el Estado financiaba con recursos, es decir, pagaba. De hecho, se hizo este concurso que se llama Todo Chile Conectado, donde el Estado desenvolvió, o sea, entregó, estamos hablando como algo de como de $30 millones, para que una empresa llegara a dar conectividad a estos 1.474 localidades. Es decir, se dio una suerte de monopolio de tal forma de que la empresa llegara con una antena y diera servicio porque de otra forma no lo iban a hacer. Y se pagó. Pero ahora hicimos un cambio distinto, un cambio de metodología. En algunos países el espectro se vende, se licita. Es decir, por ejemplo, ahora yo estaba mirando, Australia recaudó más de casi $500 millones con un espectro que se entregó. Argentina entregó un espectro y casi recaudó $1.000 millones. En Chile nosotros hicimos dos concursos, 2.600 y 700, y solo por el 700 se recaudó $20 millones, en comparación con los 1.000 que se vean en Argentina. Entonces uno dice, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué se recauda tan poco? Fue porque nosotros hicimos lo siguiente, le dijimos a la empresa, mira, no nos paguen por este espectro, o no nos paguen tanto, pero sí, como contraprestación, ustedes están en la obligación de llegar a esas localidades, instalar infraestructura y prestar servicio al mismo valor y a la misma calidad como si estuvieran en la capital regional. Es decir, en este solo concurso, 1.281 localidades que hoy día nosotros estamos ya programados a marzo del 2017, es el compromiso que está suscrito, se van a conectar con capacidad de acceso a internet y a voz, con inversiones de la empresa, financiadas por la empresa, y por tanto a precio cero por parte del Estado. Es una política pública novedosa también, que incentiva, porque al final las empresas me decían que ellas hicieron una inversión casi de 500 y 700 millones de dólares en llegar con infraestructura a esa zona, que de otra forma no lo hubieran hecho, o que de otra forma el Estado debería haber pagado para llegar a esa conectividad. Y por tanto, durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, al menos, se van a cumplir con estos dos hitos. Es decir, vamos a tener más de 1.800 localidades conectadas a Internet, con todas las personas que viven ahí, a cero precio por parte del Estado. Esa es una de las cosas que nosotros estábamos incentivando para llegar con esta conectividad. Pero el proyecto más emblemático, que está dentro de este Plan Nacional de Infraestructura,
no apareció acá, pero es el proyecto de fibra austral. El proyecto de fibra austral, como yo le decía, este es Chile. Esta parte corresponde al 20% de la población, es la zona más austral donde viven 2% de la población. Imagínense, en 20% del territorio solo viven 2%. Donde las empresas no están con conexión de fibra hacia abajo, es decir, Chile no está conectado digitalmente dentro del territorio nacional, porque la conectividad de estas zonas viene por el lado argentino, no por el lado chileno. Y lo que vimos es desarrollar un proyecto de fibra austral que el Estado va a desembolsar más de casi 100 millones de dólares que el Estado va a poner para la instalación de una fibra. La importancia que tiene este proyecto es doble, porque en primer lugar, el Estado está haciendo por primera vez la mayor inversión en materia de telecomunicaciones para estos fines, en un sector donde la rentabilidad económica es cero. Es decir, ese no fue el margen de acción que tuvo el Estado para poder hacer este proyecto, sino que una rentabilidad social, una rentabilidad de zonas, está enmarcado dentro del plan de zona extrema, dentro del concepto de soberanía, dentro del concepto de unir Chile por Chile, es decir, varios elementos para poder hacerlo, a pesar de que estamos en una economía hacia la baja, es decir, no estamos creciendo a un ritmo, estamos creciendo a un 2%, pero nosotros decíamos, pero las inversiones en telecomunicaciones están en un 7% en el país, y donde este tipo de inversiones lo que va al final a hacer es desarrollar las regiones, porque le va a dar las oportunidades para generar otro tipo de iniciativas que hoy día no existen. Y finalmente, dentro de este Plan Nacional de Infraestructura está esta visión, y yo creo que esta es la lógica de cualquier agenda digital, es hacer cómo que el país se desarrolle. Lo que queremos hacer que Chile sea el hub digital de datos con valor, es decir, yo vengo recién llegando, por ejemplo, la semana pasada estuve en China, y acabamos de firmar con el gobierno de China el inicio de un estudio de un cable de fibra óptica submarina entre China y Chile, para unir todo lo que es Asia-Pacífico con Chile. Pero yo le decía a China, mira, Chile no es un mercado atractivo para los chinos. Somos 20 millones de personas, o sea, somos menos que Beijing. Pero somos la puerta de entrada a América. Queremos ser los socios estratégicos de China para la entrada de todas las tecnologías que ellos hoy día están desarrollando. O sea, hay empresas, están ahí la empresa número 1 de construcción de fibra óptica. Son los número 1 en servidores. Son número 3 en desarrollo, estamos hablando de China, desarrollo de celulares, de smartphones. Pero si nosotros sumamos también a los, como Subtel hemos firmado acuerdos de colaboración con Corea y con Japón, Corea, Japón y China, es todo un desarrollo de una economía. Hace muy poco, por ejemplo, firmó Chile con Alibaba la posibilidad de meter dentro del mercado, de la plataforma de e-commerce, por decirlo así, todos los productos chilenos. Entonces nosotros decíamos, eso lo hizo Cancillería con la economía. Nosotros tenemos que generar la plataforma para que la conectividad permita el desarrollo de las naciones. Hoy día Chile concentra el 70% de los centros astronómicos del mundo. Los principales centros astronómicos que hoy día están procesando una cantidad de información que se nos encarga. Pero esta información tiene que salir. El país sale de alguna forma y tiene que haber, por tanto, redes de alta capacidad que permitan transferir ese conocimiento. Lo que yo me decía a los chinos es que nosotros con este proyecto de fibra austral vamos a tener desde Arica, desde la parte más norte, hasta Puerto Williams, que es la ciudad más austral del mundo, va a haber conectividad. Vamos a tener, una vez que termine este proyecto de fibra óptica, el nodo más austral del mundo, nodo de fibra óptica. Vamos a estar tan solo 800 kilómetros de la Antártida. Si el día de mañana estamos pensando de que la Antártida va a ser un elemento diferenciador para el sistema científico, y ya si nos vemos un poco más adelante la guerra del agua y todo este concepto de Max Planck, vamos a tener hasta un acceso directo a la Antártida o con un concepto soberano de Chile que ya tiene en la Antártida que se puede conectar aún más. De hecho, fue Vint Cerf a Chile, que es el vicepresidente Google, que es uno de los padres de Internet,
fue a Chile y lo invité a que fuera a Punta Arenas a hablar de la conectividad, a hablar en una universidad, a hacer una charla sobre la conectividad y por nuestra parte a hablar del proyecto Fibra Austral. Y él me decía que su próxima visita más al sur va a ser la Antártida por un proyecto que están viendo con Google o él personalmente con temas científicos de la Antártida. O sea, estamos en un escenario ideal para que estas políticas fomenten la conectividad. Y yo le dije al de Google, mira, aquí en Punta Arenas tiene una particularidad. Primero estamos en un Chile que es un país serio para hacer inversiones, es tranquilo, no existe figuras como terrorismo u otras similares. Y por otro lado, uno de los mayores costos que tienen los data centers, que se tienen que replicar en distintos lugares por un tema estratégico, es la electricidad, es por el enfriamiento. Punta Arenas tiene, o sea, por ejemplo, Sao Paulo tiene 20 grados, 25 grados promedio de temperatura. Punta Arenas hay lugares donde el promedio son 5 grados o 6 grados. Es decir, es cosa de abrir, el data center ya se está enfriando. Y por tanto, teniendo una buena conectividad, potencia esa zona como un lugar emblemático para colocar data center. Data center que requiere capacidad de capital humano. Se está creando una universidad en Aysén, que es una zona más elevada, que va a tener también la universidad de conectividad de fibra óptica que nosotros estamos estableciendo. Entonces, ¿por qué no crear capital humano orientado hacia esas figuras? Y yo le dije a Vincent, bueno, si no hablo con usted, hablo con los de Amazon, y ahora hablé con los de Baidu para decirle, esta es la zona perfecta para tener sus respaldos, generando desarrollo y servicio a la región. Y también queremos, al mismo tiempo, tener conectividad que ya, porque se va a construir una red desde Brasil hacia Europa, que mucho de su red es científica. De hecho, se está financiando, parte de la Comunidad Europea está financiando para que haya una transmisión de datos científicos a través de esta red. Pero con con el argumento o con el compromiso de que los países de la región contribuyeran al desarrollo de la red científica. Bueno, lo que nosotros decíamos, Chile forma parte de una comunidad que se llama Regulatel, que son los reguladores de telecomunicaciones de Latinoamérica, y que incluye a España, Italia y Portugal. Son los reguladores, solamente son en los gobiernos, y donde, en este caso, en este año, yo soy el vicepresidente de Regulatel, pues Chile, pues yo no soy el importante, el país. Pero el próximo año, Chile va a ser el presidente de Regulatel. Entonces, nuestro interés es potenciar las posibilidades de vía de conexión. Imagínense que América hoy día tiene un problema de conectividad porque se conecta solo por 2 cables de fibra óptica que vienen desde Estados Unidos. Es la única forma. Acá en Europa, ¿por qué los precios son baratos? ¿Por qué la calidad es mejor? Porque tienen como 8 o 10 cables entre América del Norte y Europa y el lado Pacífico por la parte alta también. Acá no existe esta ruta, porque solo existe esto. Entonces, el desarrollo explosivo que tienen los países en el acceso a Internet hace que nosotros como Chile miremos con mucha preocupación la demanda agregada que está empezando a crecer. Porque y nosotros somos el último en consumir datos, por decirlo así, si crece Colombia, que está creciendo en conectividad, si crece Ecuador, Perú, y Chile va a quedar en último lugar de capacidad, y no se forma una red entre todos los países, es para pensar que estamos hipotecando el desarrollo. Por tanto, lo que yo les quiero explicar, y esta agenda digital lo que al final hace es pensar que esto es un tema primordial para un gobierno, pensar cómo desarrollar políticas públicas en orientación a esto, independiente de si el gobierno el que toma las decisiones estratégicas, o sea, de compra o no de algún tipo de servicio o no, sino que en elaborar visiones de mediano y largo plazo, que son los que al final hacen que se genere el desarrollo del país. Y por tanto, el objetivo de esta agenda digital, y al cual yo que lo vean, agendadigital.cl, integra todo el elemento de telemedicina, educación a distancia, el tema de salud, el tema de los derechos, el tema de este cableado de fibra óptica, el tema del desarrollo de las pymes, y en definitiva el desarrollo del país basándonos en las tecnologías, porque nuevamente lo decimos,
No podemos seguir solo avanzando en base a los recursos naturales. Y como lo mencionaba, Chile llegó tarde a la revolución industrial, pero no puede llegar tarde a la revolución digital. Eso. Bueno, ahora nos queda una media horita, 40 minutos de coloquio o entrevista. Me voy a presentar yo brevemente. Soy Daniel Jerónimo Llero López, soy periodista en el diario El Mundo y durante los 3 últimos años he ocupado diversos cargos en la sección de economía u otras relacionadas, el último de ellos en un suplemento sobre innovación tecnológica llamado Innovadores. Entonces, si le parece, pues vamos al lío para no perder más tiempo, que nos queda poco más de media orilla. Y en primer lugar me gustaría que nos comentara qué destacaría sobre todo el proceso de la Agenda Digital 2020 en torno a la participación ciudadana. ¿Cómo ha sido la participación de los ciudadanos en esta agenda de transformación? Sí, mira, en primer lugar la participación ciudadana hoy día es fundamental. Y de hecho yo decía, que yo venga por historia personal, que yo vengo de las organizaciones de la sociedad civil y que después no la integre en las políticas públicas es como un contrasentido. Es por eso que la formación de esta agenda digital se formaron grupos de trabajo previo en la discusión de iniciativas que eran, en principio eran como escuchar distintas iniciativas. Nos reunimos con algunas organizaciones de la sociedad civil en ámbito académico, con universidades, con institutos, con asociaciones gremiales de empresas, con empresas y también con otros organismos públicos. Y finalmente, dentro de esa reunión, se establecieron estas medidas. Pero internamente, dentro de cada eje de acción, cada uno de los subsecretarios también tiene su lineamiento de cómo darle a la participación ciudadana un valor. De hecho, en Chile existe, por ejemplo, una ley que obliga, en cierta forma, que cada ministerio o subsecretaría tenga un consejo de sociedad civil, es decir, un grupo de personas relacionado al ámbito en el cual uno se desenvuelve, para tomar orientaciones. O sea, este Consejo de Sociedad Civil puede hacer propuestas, puede tener una comunicación más directa con el subsecretario, etc. En mi caso, tenemos un Consejo de Sociedad Civil en Santiago, que es la capital, pero también tenemos otras 2 regiones del país, son 15 regiones, y ahora, recientemente, nosotros hicimos un llamado para 7 regiones más. O sea, yo quiero, personalmente, que los consejos de sociedad civil estén en todas las regiones del país, de tal forma que las decisiones en materia tecnológica, de desarrollo de las telecomunicaciones, que es mi ámbito de acción, que forma parte de la agenda digital, y por tanto yo traslado todos esos requerimientos, sean también decisiones de la ciudadanía. La ciudadanía que hoy día demanda cada vez más espacios de expresión. Y desde su posición, ¿cómo se hace pedagogía con la ciudadanía? Ya no me refiero con actores principales implicados, como pueden ser empresas, como pueden ser asociaciones del mundo activista, sino al ciudadano de a pie. ¿Cómo se hace esa pedagogía para explicar que tener una agenda digital y tener un desarrollo digital es importante para Chile? ¿Sabes cómo? Tomando decisión pensando en las personas. Es tan simple como eso. De hecho, uno de los eslogans que tiene la Subtel hoy día son telecomunicaciones con sentido ciudadano. Una de las cosas que yo, cuando me presenté ante la industria, que son mis naturales regulados, que son con los que yo dialogo todos los días, con quien yo recibo en la oficina permanentemente. Yo no recibo las organizaciones de la sociedad civil a menos que tengan algún problema o conflicto. Pero yo le decía a la empresa, al menos en materia de telecomunicaciones, toda la regulación, la definición, va a estar orientada hacia los ciudadanos. Si hay alguna medida que vaya en contra de los ciudadanos, estamos mal. De hecho, por ejemplo, ahora estamos regulando lo que es la velocidad de acceso a Internet, la calidad de servicio de Internet. Y yo le decía a la industria, este proyecto de ley que estamos patrocinando es responsabilidad también de la industria, porque la industria ha desarrollado todas sus capacidades y a veces ha dejado de lado el respeto por algunos derechos de los usuarios. Y por tanto, hemos tenido que sacar esta normativa justamente para establecer condiciones. Y una de las novedades que tiene este proyecto de ley es que todos los ciudadanos, y nosotros decíamos, una persona no tiene por qué saber de tecnología. Las personas van a tener un medidor que va a ser certificado por Subtel y él va a simplemente verificar el test de velocidad y si está bajo los umbrales de calidad que van a estar garantizados, esa va a ser plena prueba para el usuario y es la empresa la que tiene que revertir esa presunción.
Es decir, empoderar a las personas sin que tengan que tener conocimiento en tecnología, pero que ellos sientan, en definitiva, que es un beneficio. Es decir, cuando llega la conectividad a un lugar, sienten la diferencia, un antes y un después, cuando tenían y no tenían conectividad. La ciudadanía, los ciudadanos, son términos que ha repetido varias veces durante estas primeras preguntas, durante la presentación. Entonces, nos ha adelantado yo un poquito antes. Me gustaría saber si, en su opinión, Internet se ha convertido ya en un derecho básico de los ciudadanos, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser las pensiones. Sí. O sea, lo dijimos, hoy día Internet es un concepto que yo estaba orientado a los derechos humanos, un concepto de igualdad, de democracia. No es tan solo un concepto diferenciador para el efecto de acceder al conocimiento, sino para expresar, e incluso para un tema tan básico como la seguridad. Yo lo decía, en Chile, 8 de 10 terremotos del mundo prefieren Chile. Y en caso de terremoto, la red de telecomunicaciones tiene que ser fundamental para la seguridad de las personas. De hecho, el año 2010, cuando hubo el terremoto en la zona austral, en este caso Concepción, fallecieron en general, por producto de estas 500 personas. Pero los fallecimientos no se produjeron por el efecto del terremoto, sino que fue porque fallaron las comunicaciones, los sistemas de emergencia no funcionaron y fue el tsunami que mató en distintas zonas a muchas personas. Hace muy poco hubo un terremoto 8.4 el año pasado en Coquimbo, y yo les puedo decir que no se cortó la red de datos, la gente se pudo comunicar, los sistemas de emergencia funcionaron, y lamentablemente hubo igual 12 fallecidos. Pero que hayan 12 fallecidos un terremoto de esa envergadura, yo veía, por ejemplo, ahora Taiwán, hubo un 6.4, que en Chile eso es cosquilla, pero 6.4 en Taiwán se cayeron unos edificios y fallecieron muchas personas. 6.4, de verdad, yo a cada rato me reportan 6.4 y la gente, 6.4. Pero eso es producto, primero, de que la gente empieza a adaptarse a la tecnología. En el año 2010, la gente trató de hablar por teléfono y no pudo comunicarse. Hoy día ya saben que comunicarse por teléfono no es la solución, sino que los datos. Y hoy día WhatsApp, Facebook o cualquier red social, los datos, fueron los determinantes que hicieron que las personas, mira, una persona ante una emergencia puede no tener agua, no tener luz, tener la casa destruida, pero si no sabe de sus familiares o no tiene cómo comunicarse con sus seres queridos, la sensación de vulnerabilidad es enorme. Y eso lo tenemos internalizado, y es por eso que la agenda digital está orientada a buscar a que haya conectividad en todo el territorio nacional. Un gran, en este caso, desafío, pero uno de los mandatos de la presidencia. Y hablando de conectividad, de datos, de objetivos, una de las medidas estrellas que se presentan en su plan es un 90% de los hogares con banda ancha, el 20% de ellos con fibra óptica, un 90% de las comunas con zonas wifi públicas, 10 megas de velocidad promedio y el 100% de las escuelas con wifi públicas de cara al año 2020. Me gustaría saber cómo de lejos se encuentra Chile ahora mismo de cumplir ese objetivo, si se encuentra en plazo, si se va a poder hacer antes. Sí, mira, efectivamente, si uno piensa, esos son metas que si uno lo ve suenan imposibles si uno piensa que hoy día, por ejemplo, hay un 2% de fibra óptica, que hay un 95% de la población conectada. Lo que pasa es que ese otro 5% está viviendo en zonas rurales que cada vez que se alejan de las zonas urbanas, sale más costoso llegar a esas zonas. Y donde, en definitiva, por ejemplo, yo le decía, las escuelas públicas hoy día no están del 100% conectadas, y donde existen problemas de infraestructura en determinadas zonas. Pero, ¿qué nos dice a nosotros esta agenda? Nos dicen medidas y acciones concretas. Y yo les puedo mencionar, el proyecto de fibra austral, que son 100 millones de dólares, va a revitalizar toda esa zona, va a generar todo un desarrollo de ese polo de 3 regiones, del 20% de la población, y internamente, el Estado, Hacienda, quien tiene los recursos, me decía, ¿cómo vamos en una época de crisis, en una época en que hay que distribuir bien los recursos, poner a disposición de zonas que lleven tan poca gente? Entonces yo le decía, lo que pasa es que esto es una inversión. Lo que hace el Estado acá a través de estos recursos al final genera un valor agregado económico, pero no tan solo económico, sino que social, porque la visión que tenemos que tener ahora en las personas. Y lo que sí te puedo mencionar es que, en base a este desarrollo,
Las regiones ya están pensando en un centro antártico, están pensando en unir con telemedicina los hospitales, porque hay una zona que se llama Puerto Williams, que para viajar a Puerto Williams desde Punta Arenas, que es la ciudad principal del sur, tiene 2 vías. Terrestre no existe, marítima, que son 30 horas de navegación, eso es, si tú quieres ir hacia allá, y en una avioneta, 1 hora y media con el viento y 3 horas contra el viento. Yo fui con el viento y contra el viento y no les aconsejo que vayan contra el viento. Entonces uno dice, si una persona se enferma, si una persona quiere educarse, si una persona quiere acceder a los trámites en línea, no tiene forma, y con un proyecto de fibra, lo que se hace hoy día, puede atenderlo un médico en Punta Arenas o Miami o cualquier lugar del mundo. Y se habla de llegar la fibra, que llegue esa conectividad. ¿Trae este plan un plan de desarrollo paralelo que haga llegar los dispositivos, que haga llegar ordenadores, smartphones? Porque si son zonas que ahora mismo carecen de conectividad, pues es lógico que también carezcan de todos esos terminales, ya que no puede sacársele todo su potencial. Sí, y por eso yo digo que es importante que también haya voluntad política, porque mira, una de las cosas que yo, antes de ser subsecretario, trabajaba en la sociedad civil y de repente uno preguntaba, ¿por qué no sale tal o cual proyecto? Y me decían, porque no hay voluntad política. Ese era como ya con esto era como ya, hasta aquí no me llegamos. Pero después me di cuenta que en la función que yo cumplo como subsecretario, de mí dependían muchas cosas de voluntad política, en materia de telecomunicaciones. Y es por eso que la agenda digital está integrada también en la Subsecretaría de Economía y la Subsecretaría de CEPRE, que es Interior del Estado. Y nos dio este comité de ministros el mandato de que los 3 trabajáramos en conjunto, es decir, la agenda digital no la lidera Subtel, no la lidera Economía, no la lidera solo CEPRES, es un triunvirato. Y en definitiva, cuando se haga el checklist, tiene que trabajar coordinadamente los 3, estas 3 iniciativas. Por tanto, esto es un trabajo del Estado, no un trabajo solamente de un gobierno, y como les vuelvo a repetir, la diferencia que existía en otras agendas digitales es que había un encargado que no tenía mucha autoridad y no tenía, por tanto, el valor político. Por eso estas tienen que ser decisiones políticas, pero también con iniciativas del Estado, pero también un acuerdo público-privado, porque en definitiva son los privados que son los que desarrollan estos proyectos. Y de hecho, por ejemplo, cuando fuimos a China, fuimos con una delegación de empresas chilenas. Ahora voy a participar en Barcelona en un encuentro del Congreso Mundial de Mobile y va a haber una delegación de chilenos, de empresas chilenas, con el gobierno. Y esa es la mejor forma de avanzar en el desarrollo. Nos comentaba hace nada, hablaba de voluntad política, usted que tiene un pasado, digamos, que viene del activismo, que viene por la lucha de la neutralidad en la red. Ahora que ya está en esta parte de gestión, en esta parte de política, de responsabilidad, me gustaría saber qué medidas concretas se han tomado para garantizar esta neutralidad de la red en Chile y, en segundo lugar, si las expectativas que tenía desde el otro lado se han visto cumplidas o realizadas ahora que se encuentra en el lado de la gestión. Sí, mira, yo debo comentar. Como subsecretario de Telecomunicaciones, yo nunca he trabajado para una empresa de telecomunicaciones. Nunca en mi vida. Y el anterior, el subsecretario anterior, que yo no digo que sea malo, pero había sido gerente de una empresa de telecomunicación. Entonces, una de las cosas que se me podía argumentar en mi contra, en cierta forma, era la ausencia del conocimiento técnico en una materia como telecomunicaciones. Pero lo que yo mencionaba es que esto tiene que relacionarse también con políticas públicas, porque es un organismo técnico-político. Y por eso dentro del concepto de sociedad civil yo dije, tampoco tengo que tener una mirada de sociedad civil solamente, porque uno tiene que tener el rol que corresponde a cada momento. Y es por eso que como autoridad yo trato de coordinar políticas públicas integrando a la sociedad civil, a los lineamientos, pero a las empresas también diciéndoles cuáles son las regulaciones de mediano y largo plazo. Porque una de las cosas que buscan las empresas es que haya seguridad jurídica respecto a las inversiones y a qué es lo que se viene a proyectar hacia adelante. Entonces, lo que nosotros decíamos respecto a la neutralidad, y fue una de las cosas que me tocó en un principio, cuando llegamos, es que las empresas empezaron a ofrecer unos paquetes como de Facebook, Twitter y WhatsApp gratuitos para personas que no tenían acceso a Internet, que es algo muy similar con lo que pasó a Chile, en India. Y una de mis primeras acciones fue decir, eso atenta contra la neutralidad de la red. Y las empresas decían, oye, pero esto es un beneficio para las personas.
y había personas que se estaban utilizando ya las redes sociales gratuitas, y yo le dije, no, porque usted está atentando contra los derechos de las personas. Yo tengo que garantizar de que llegue este acceso, no lo que ustedes definan. Y recibí críticas de todos lados, incluso de ex subsecretarios anteriores, diciéndome que había una idiotez en lo que nosotros estábamos tomando como decisión. Incluso nos dijeron que el regulador estaba capturado por los activistas digitales. Pero déjame decirte que las empresas en Chile acataron la definición, las personas lo valoraron, y hoy día podemos más que nunca decir que Chile potencia un principio que Estados Unidos lo determinó a través de la FCC, la Comunidad Europea lo determinó a través de este tribunal, la India ahora lo ratificó, y por tanto tan extraviados no estábamos como bolivianos. ¿Y cuál es el siguiente desafío o reto que queda en este aspecto? ¿Qué queda por cumplir en términos de neutralidad en la red en Chile? Así, le voy a pedir brevedad, dicho muy rápido, en titulares, como nos gusta casi a nosotros los periodistas decir, porque nos queda todavía una batería de preguntas larga y no tanto tiempo como nos gustaría. Lo que pasa es que, mira, la neutralidad es muy simple. Las empresas decían, la neutralidad nos va a matar la innovación. Y lo que yo les digo, mire, piensan en otra cosa. Hoy día está el Internet de las cosas. Hoy día están pensando en industria inteligente, poner conectividad en zonas productivas. O sea, gane por otro lado, pero perjudicando a los ciudadanos, no. Por tanto, no vean el foco de sus ganancias, que son un lucro legítimo de la empresa, en un concepto de acceso al conocimiento. Háganlo de otra forma, con otras personas, con otras empresas, pero a nivel de personas, nosotros decimos no, y eso es lo que nos ha marcado, y vamos a continuar en ese desarrollo, porque hace 5 años tenemos conectividad, o sea, la ley de neutralidad, y podemos mostrar en datos estadísticos que hace 5 años Chile aumentó la penetración, aumentó, y por tanto no fue un elemento diferenciado. Y ahora vamos a ir con una pregunta telemática, nos la hacen desde Bogotá, Colombia. La persona que pregunta es Diana Vidal, directora de Goberna Digital. Bueno, esa parecía que no era Diana Vidal. Buenos días, mi nombre es Diana Vidal, me comunico de Goberna Digital en Bogotá, Colombia. Mi pregunta es relacionada al componente de competencias digitales que está plasmado en la estrategia digital del gobierno chileno. En particular, ¿qué tipo de formación o qué tipo de ayuda o soportes le van a dar a los funcionarios públicos, especialmente a las personas que trabajan en la tecnología, para empoderarlas de manera que puedan ser líderes de este cambio y puedan dirigir e incorporar las tecnologías dentro de las organizaciones? En este momento, por ejemplo, en el caso colombiano, los encargados de la tecnología siguen relegados a nivel de operaciones y no tanto a nivel de liderazgo. Gracias. Sí, mira, bueno, quiero agradecer la pregunta y además mandar un saludo a Bogotá. Comentar que en definitiva el valor humano, el capital humano es fundamental. Las tecnologías al final son fierros. Los cables de fibra óptica son cables. Pero si no hay un valor agregado detrás, si no hay un conocimiento que tú tratas de explotar, no sirve de nada una política como esa. Y es por eso que dentro del organismo público, por eso dentro de la agenda digital existe uno de los pilares, es llevado por CEPRES, que es la entidad de gobierno que está viendo la unidad de modernización. Y donde ha trabajado con Subtel, por ejemplo, ahora estamos impulsando lo que se llama los municipios digitales, donde le estamos mostrando a estos funcionarios cómo acercar a través de la tecnología a sus vecinos y sacar un beneficio social. En el caso de Chile, por ejemplo, hubo un conflicto, un paro del registro civil, donde es la única entidad donde uno podía sacar certificados. Y mucha gente hacía colas y hacía un caos, pero muchas después se dieron cuenta que lo podían sacar esos certificados por internet y aumentó exponencialmente los certificados en línea y facilitó la calidad de vida de los ciudadanos. Y finalmente, nosotros como Subtel, con otros organismos, también hemos hecho, por ejemplo, talleres de Smart City, solo para funcionarios públicos, o de ciudades inteligentes, o de otra forma. Entonces yo creo que esto es un componente, por eso el triunvirato para mí parece muy bueno en la agenda digital, porque está el encargado de modernización, que es para el Estado, uno de economía, que es para el desarrollo económico, que parece fundamental, pero uno de infraestructura, que estamos pensando más en el desarrollo social que en el desarrollo económico, y por eso se diferencia con los otros.
Nos comentaba hace un segundo trámites que ya se pueden hacer a través de la red, que se pueden hacer a través de Internet. Me gustaría saber si hoy por hoy está totalmente digitalizada la administración chilena, no solo que los funcionarios tengan ese conocimiento, sino si la propia administración ya ofrece la infraestructura tecnológica para poder hacerlo, si está digitalizada 100%. No, no está al 100%, y es por eso que uno de los desafíos que nosotros estamos trabajando en conjunto con las empresas y con organizaciones de la sociedad civil apunta hacia eso. Por ejemplo, hay una fundación que se llama País Digital, y ellos sacan su propio estudio comparativo con datos del Estado, donde muestran cuántos trámites en línea tienen, cuál es el porcentaje, y para mí el apoyo que ellos realizan es fundamental, porque nos muestra la necesidad de seguir en esos lineamientos, pero tiene que ser coordinado, porque imagínate, tengo un caso, está el caso de Isla de Juan Fernández, que es una isla que está a 700 kilómetros de Valparaíso, donde la única solución tecnológica para llegar con conectividad es satelital, y la conectividad satelital es muy lenta. Y ahí las personas, porque yo fui a Juan Fernández, un pescador me dijo, mire, subsecretario, al mediodía, si yo quiero navegar en internet, no puedo porque están saturadas las comunicaciones. Y Senapesca, que es una entidad del Estado que está relacionada con pesca, le exige que cada vez que hayan capturas de pesca mande esa información día a día, y si no, son sancionados. Entonces me decía, yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana para poder mandar la información, porque en esa hora no hay nadie conectado y le puedo mandar la información. Por tanto, las políticas públicas no están conversando. Y es deber, por tanto, nuestro, es decir, oye, Senapesca, si se le está exigiendo, exígelo en lugares donde hay conectividad. De hecho, el Estado determinó que todas las pymes tienen que facturar en línea. Y resulta que hay microempresarios que viven en zonas rurales que no hay conectividad. Entonces nosotros tuvimos que saltar y decir, tiene que haber una unión de políticas públicas, y por eso decimos que infraestructura es parte del chasis, pero también está el desarrollo de las personas y la utilización. Por ejemplo, por ir a casos concretos, la sanidad estaría digitalizada, la posibilidad de pedir citas, la posibilidad de cambiar las citas. Mira, una de las virtudes que tuvo la administración anterior, porque hay que reconocer las cosas buenas, fue una entidad que se llama Chile Atiende. Y Chile Atiende lo que trató de juntar son todos estos trámites en línea o trámites presenciales y hacerlo en una única figura. De hecho, efectivamente a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, si uno iba a postular a un subsidio habitacional, le pedían un certificado de nacimiento, un certificado en este caso, servicio militar al día, y no te lo daban ahí mismo, sino tienes que ir de oficina a oficina sacando el certificado, cuando en definitiva es el mismo Estado el que tiene la información del mismo funcionario repetida varias veces. Entonces, una de las cosas que se están promoviendo es cómo dentro de la educación, dentro de en este caso de salud, se facilite la vida, es decir, si hay problemas de colas de atención médica en consultorio, bueno, facilitarla y no hacer que la persona se levante a las 3 de la mañana a pedir una hora, sino que hacerlo desde la comunidad de su casa, tener una hora específica y, por tanto, quitarle todo ese problema que genera estar ahí, gastar recursos de más y, en definitiva, verse beneficiado. ¿Qué plazo se maneja para que esto sea una realidad o no una teoría o una quimera? ¿En 2020 estaría listo? Sí. ¿Antes, después? Efectivamente, y yo me invito a que vean la agenda, porque son 60 medidas. Yo las que les expliqué aquí están orientadas al ámbito de mi competencia, que es infraestructura, pero también está el tema de gobierno digital y por tanto están todas estas medidas de educación, de salud, etcétera, y está el tema económico. Pero, como les vuelvo a repetir, es una posición de Chile decir que no podemos quedar atrás con estos elementos y decir que con fortaleza de que esto diferencia un país de otro. Nosotros miramos a nuestros hermanos, por ejemplo, más cercanos, de Bolivia, de una penetración de conectividad muy baja todavía, y el desarrollo es menor, y ahora el Estado está haciendo inversiones, Perú también está invirtiendo en infraestructura, y por tanto, lo que uno tiene que pensar es que esta es una revolución. Hay personas que no les gusta, hay personas que dicen, mira, ya no quiero, voy a apagar el celular, pero todos los demás están ocupando las tecnologías. Esto es una revolución que te sobrepasa, entonces no puedes simplemente quedar ausente, y el Estado, yo les decía, mis funcionarios de telecomunicaciones, los ingenieros de telecomunicaciones, tienen que estar más capacitados que los ingenieros de telecomunicaciones de la empresa,
porque tienen que estar pensando más en el futuro de lo que se viene hoy día. Antes, por ejemplo, la Subtel, ¿sí? Esos ingenieros concretamente tienen mejores condiciones que los de las empresas, porque al fin y al cabo es el punto clave que no se te vayan al sector privado. Y efectivamente hay un incentivo a ir al ámbito privado y siempre va a haber esa pelea. O sea, de hecho yo decía, la autoridad en Chile, hay todo un dilema que ganan mucho, en algunos casos, pero yo decía, bueno, yo como subsecretario de Telecomunicaciones, que regulo todas las empresas de telecomunicaciones, un gerente de una empresa de telecomunicaciones gana 3 veces más de lo que gano yo. Pero, ¿qué es lo que estoy pensando yo en este momento? No vengo aquí a ganar recursos, sino que a establecer políticas públicas que generen un beneficio para mi hijo, para mis nietos, y quizás para mis bisnietos, pero todavía no tengo hijos, así que estoy en duda de eso. Falta la mujer, así que... Pero ¿cuál es el punto que hay detrás? Y eso es lo que yo le está señalando. Que todo es un trabajo conjunto, público-privado de verdad, como lo estamos diciendo, pero donde instancias como estas son fundamentales. Los diálogos, la visión, pensar, compartir experiencias entre comunidades, por ejemplo, de Europa con América, que muchas veces se dice es como un estado asistencialista de información. No, nosotros podemos desarrollar una iniciativa y podemos hacer acompañamiento y al contrario. Lo decía, España puede aprender mucho de Chile y yo escribí una columna muy de neutralidad de la red a Estados Unidos y yo le decía, Barack Obama, cuando tomó la decisión de la neutralidad, yo te puedo enseñar a hablar sobre el tema de neutralidad de la red. Esa postura, esa decisión de decir, Chile puede presentar, Colombia lo puede hacer, Paraguay lo puede hacer, Brasil, es importante para nosotros. Se hablaba de que va más allá de una administración, hablaba de la administración anterior y me gustaría, es una pregunta doble, digamos, ¿por qué es importante la gobernanza digital para un país como Chile y qué medidas se están tomando a cabo para que esto no se limite a una cuestión de un solo mandato presidencial, sino que haya una continuidad cuando, en un hipotético caso, otra fuerza política pueda llegar al gobierno, que no se tire todo por tierra? ¿Hay una conversación con otros partidos políticos? ¿Cómo se está moviendo en esa dinámica? Mira, una de las cosas bonitas que tiene la tecnología es que es transversal a cualquier partido político buscar que esto sea un desarrollo para el país. O sea, no va a haber ningún partido que diga que la tecnología no les funciona o va a ser mal o que sea. Y tenemos el mismo principio. Por eso las políticas son de mediano y largo plazo en Chile y por eso han funcionado. Diferente puede ser los tenores. Por ejemplo, en la administración anterior apuntaba más bien un poco a la empresa, que haya diversidad de empresas, y que me parece positivo, pero nosotros ahora nos estamos enfocando hacia otra lógica, pero con las mismas reglas y principios. La neutralidad, por ejemplo, fue aprobada en la administración, al final de la administración anterior a la anterior, después la otra la continuó. El concurso 700, que es una de unas bandas, se inició en el periodo anterior y nosotros le estamos dando continuidad. Por tanto, pensar solo en el aspecto político, miope, pensar solo en temas de derecha, de izquierda, y no pensar en las personas, es lo que está haciendo que hoy día estén en crisis la política. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es que las personas sientan, que las autoridades, que las que están tomando las definiciones, estén pensando en mediano y largo plazo y no en un afán eleccionario próximo. Pues pensando precisamente en ese medio y largo plazo, tenemos una pregunta también grabada, nos la manda Hernando Acosta, que es asistente al curso Administración Electrónica Abierta a la Ciudadanía y lo hace también desde Colombia. Soy colombiano, participé hace un año del encuentro Administración Electrónica Abierta y a la Ciudadanía que se dictó en mi país. Y quisiera aprovechar este espacio para compartir la siguiente inquietud. Bajo el entendido de que las nuevas tecnologías nos ofrecen unas increíbles oportunidades y, digámoslo así, constituyen el mayor reto para la imaginación humana en el afán de redefinir viejos modelos tanto económicos como políticos, ¿usted qué piensa? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar en nuestros países en desarrollo para avanzar en la consolidación de la llamada economía del conocimiento y así poder generar ese nuevo patrón de desarrollo? Muchas gracias. Bueno, nuevamente lo mismo. Yo creo que acá el concepto económico es fundamental, pero también hay que pensar en el concepto social, en el concepto de desarrollo de las personas. Pero en Chile ha pasado algo bien particular.
la base de las comunicaciones y por el cual las empresas utilizan esto es el espectro eléctrico. Espectro que en un principio estaba orientado para voz. Esa era la lógica. Tú tenías espectro por voz. Después ha mutado. Hoy día mutó a Internet. Es decir, como base el espectro como Internet. Pero hoy día estamos hablando de datos. O sea, no es tan solo Internet. Estamos hablando de telemetría, estamos hablando de robótica, estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, el desafío que tiene que tener el Estado es pensar cómo un bien nacional de uso público, en este caso el espectro, lo pone a disposición para el desarrollo de una economía, pero una economía que no esté orientada solo a los estigmas anteriores, sino que a los futuros. Hoy día, por ejemplo, la discusión que yo tengo, mi división de política regulatoria, que es la que piensa un poco la regulación, no es qué es lo que vamos a hacer ahora, sino que qué es lo que va a pensar en adelante. El desafío que genera el Internet de las cosas, el desafío que genera el Internet de todo, como del día dice. Hoy día estamos trabajando como Subtel con un órgano que se llama Corfo, de fomento a la industria, donde estamos desarrollando lo que se llama la industria inteligente, es decir, cómo a un sector productivo, a la minería, a la agricultura, al turismo, le colocas un elemento de tecnología para desarrollarlo. Por tanto, yo creo que en la región pasa eso. La región pasa que, por ejemplo, hoy día Chile aplica la portabilidad numérica, que es la posibilidad de cambiarse entre distintas compañías. Recién, este sábado 6, de hecho no debería estar acá, pero estoy acá, se hizo el hito de estandarizar los números telefónicos. Es decir, todos los teléfonos en Chile, fijos y móviles, tienen la misma numeración. ¿Por qué se hizo? Porque en septiembre nosotros vamos a tener lo que se llama la portabilidad numérica completa. ¿Qué significa? Que una persona sea dueño de su número real. Si hoy día tiene un número telefónico como celular, si el día de mañana quiere transformarlo en fijo, porque le sale más barato, lo puede transformar en fijo. O si uno tiene un número fijo, que es el del número de la oficina, y lo quiere después transformar en celular, lo va a poder hacer. Vamos a ser uno de los primeros 10 países del mundo que tengamos esta tecnología. Pero más que tecnología, ¿qué es lo que se está buscando? Que haya competencia, que haya desarrollo, que las personas no dependan de la tecnología y la industria incentive los desarrollos. Y al final, si estamos hablando de tecnología IPv4 o IPv6 o Internet de las Cosas, o que tengan un identificador de numeración específico para algunos sectores, tenga una coherencia regulatoria, pero que no tan solo de telecomunicaciones, es también económico, es un tema de salud, de educación, turismo, etc. Dos últimas preguntas ya, tenemos que ir concluyendo. La primera, sé que no forma parte totalmente de sus competencias directas, pero hemos hablado un poco del Internet de las Cosas, de ese potencial que tiene. Y me gustaría saber, hoy por hoy, si podría decirnos qué proporción de la economía chilena corresponde a la economía digital y cuáles son las previsiones que hay para los próximos años. Sí, mira, en el tema económico es muy bajo. Es decir, un país desarrollado se indica que innovación, ciencia y tecnología tiene que al menos tener un 3 o más % del PIB para estos fines. En Chile está casi alcanzando un 1%. Imagínense que yo vengo de China, y en China Huawei me decía, del total de recursos que yo gano, el 10% yo lo invierto en investigación y desarrollo. En Chile todavía falta años luz para eso. Pero la presidenta Michelle Bachelet está tomando decisiones. Va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Chile no existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo va a crear. Estamos avanzando hacia eso. Pero sí, los datos estadísticos están demostrando, como yo les dije, que el país está creciendo al 2%, pero las inversiones en telecomunicaciones en Chile están al 7%. Y se mantiene, y nuestra idea es que eso sea un factor de fomento al desarrollo del país. Última pregunta, a modo de cierre, para dejar 3 ideas principales. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos en este ámbito a los que Chile se enfrenta actualmente? Sí, como yo le decía, primero, en ordenar a todas las autoridades públicas, en el sentido de pensar que esto es un elemento diferenciador y, por tanto, cada vez que hagan políticas públicas tienen que ser transversales entre sí. Tal como nosotros lo hemos intentado en distintos ámbitos, también haga una inversa. También un llamado a la empresa y la sociedad civil, es decir,
son pilares fundamentales en el desarrollo de un país y por tanto tiene que haber una participación ciudadana informada y también una participación de la industria, donde la industria, yo les digo permanentemente, oye, ustedes trabajan en este país, están buscando el desarrollo del país, no tan solo piensen en cuánto es la ganancia o pérdida que pueden tener, sino en el mar de oportunidades que se pueden generar si seguimos avanzando en un ritmo mayor. Y finalmente, es la integración. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de estas políticas públicas y a través de las iniciativas internacionales en las que estamos presentes. Si estoy aquí, no es casual, es porque vengo y firmo un convenio de colaboración, porque voy a estar en Barcelona, porque estuve antes en China, estuve en Japón y estuve en Corea, y es para decir que todo eso va a generar un incentivo en el capital humano, en el desarrollo de las tecnologías, en facilitar la adopción. Pero ¿qué pasa con los países más rezagados? Que llegan más tarde a la revolución digital. Van a estar al debe y van a estar siempre con un desarrollo menor a una revolución que hoy día, vuelvo a repetir, está sobrepasando a los gobiernos, está sobrepasando a la ciudad e incluso a los partidos políticos, porque están orientados antes, por ejemplo, el acceso a la información. Antes era mucho más fácil para un político de repente cierta información o ciertas figuras que no se supieran o que no se entendieran. Hoy día cualquier persona tiene un celular, puede grabar, en cualquier momento puede sacar una foto, puede hacer cualquier cosa, y chao, con una carrera política de una persona, y chao, en 2 segundos. Entonces yo creo que marca un antes y un después para estar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar un turno de preguntas aquí a la sala. No sé si hay alguien que quiera participar o plantear alguna cuestión concreta. Caballero del fondo, por favor. Lo vamos a compartir. Son para usted. Gracias. Gracias. Básicamente hago un planteamiento después la pregunta, ¿no? Porque es algo que me llamó mucho la atención. Sabemos que el Internet, cuando lo digo yo, lo dijo Andy Grove, uno de los fundadores de Intel, dijo que el microprocesador se inventó para que se hicieran las cosas más rápidas. Y el Internet lo ha hecho, ¿no? Hacer las cosas más rápidas, tenemos transacciones desde nuestra casa, podemos ubicar lugares y ubicar personas, pero yo creo que es pésimo en las relaciones humanas. O sea, yo pienso que el Internet no puede ni crear ni sustituir relaciones humanas. Entonces, en función de eso, usted dijo que el desarrollo tecnológico también buscaba consensuar con el desarrollo social. Entonces, ¿cómo, en su experiencia o en la experiencia de Chile, cómo hacen eso? De acuerdo a lo que vengo diciendo, ¿no? Que sí. Si veo que el desarrollo tecnológico hay una brecha de que más bien rompe las relaciones humanas, como podemos ver en un restaurante, que las personas, a pesar de que tengan sus celulares, un smartphone de última tecnología, dejan de compartir con su acompañante sencillamente por estar con el celular. Sí. Entonces, es básicamente mi opinión, y bueno, y así aprovecho de contar. Sí, mira, esto es bien especial, porque nosotros estábamos colocando puntos Wi-Fi gratuitos en una plaza y me reclamaban, ¿por qué le coloco Wi-Fi en la plaza? Porque antes la gente se ponía a hacer deporte y ahora ven su celular. Entonces yo digo, bueno, esos son los efectos deseados y indeseados de la tecnología. Yo creo que cada elemento que cambia los hábitos de las personas tiene sus pros y sus contras. En el caso de Chile, ha pasado algo bien específico, porque, por ejemplo, con esta lógica de dar conectividad a zonas rurales, muchas de estas zonas están en zonas indígenas. Y hay una cosmovisión indígena que está en contra del acceso al tema de telecomunicación. De hecho, decían, no queremos una antena acá porque afecta nuestros elementos, qué sé yo. Y hemos tomado la decisión, con trabajo de las agrupaciones y con la responsabilidad que eso significa, porque yo le digo a las organizaciones indígenas, mira, si ustedes no quieren colocar una antena aquí o en algún lugar, se va a hipotecar el desarrollo, o sea, en el día de mañana la empresa no va a venir porque ahora está llegando porque hay una contraprestación del Estado. Entonces va a estar mucho tiempo en esta situación. Y ellos han tomado la decisión, en algunos casos, de decir, no lo queremos. Eso se da en aquellos espacios que es posible, organizadamente, establecer eso. Por otro lado, pasa lo mismo con el tema de la instalación de la infraestructura y los vecinos, donde las personas dicen, mira, me afecta el corazón, hace esto, todo. Entonces uno dice,
a las empresas, tiene que haber un consenso y tiene que haber un trabajo coordinado con los municipios, con las personas, porque no pueden llegar a instalar y violentar ni el impacto visual, ni el impacto comunal, ni vecinal, entendiendo hoy día también que las regiones, los países, tienen cierta autonomía también en tomar decisiones. Hoy día las personas están cada vez más informadas, presentan más iniciativas, empiezan a utilizar más las redes sociales. Con un meme que se multiplique por 10, pasa exactamente lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir, el efecto indeseado de la incomunicación con la comunicación es algo para la psicología, pero también el respeto a las comunidades, al menos en Chile, lo adoptamos cuando hay una organización, en este caso organizada, que toma la decisión para no hacerlo. Creo que había una pregunta más por aquí y ustedes también. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta está formulada tomando en cuenta que usted viene de la sociedad civil. En ese marco, y dado que varios países de América Latina no tenemos una Agenda 2020, sí afecta al tema político, como el caso de Venezuela, por ejemplo, que el año 2014 las redes sociales jugaron un papel fundamental para mostrar otra experiencia a nivel internacional, o otra versión, en todo caso, de lo que estaba pasando. Tomando en cuenta una vez más su experiencia, quería preguntarle qué recomendación nos da a ese tipo de países donde no hay voluntad política para dar un libre acceso a Internet y fomentar ese tipo de tecnologías. Mira, lo que pasa es que efectivamente, como te decía, lo maravilloso de las tecnologías es que permite acortar distancias, permite que, por ejemplo, ya no existe el tema territorial como algo determinante. Entonces tú puedes estar en China y puedes estar conversando con alguien que está en Venezuela y por tanto se puede generar toda una masa crítica utilizando las tecnologías, las telecomunicaciones. Hay países donde, por ejemplo, han establecido algunos bloqueos, algunos servicios, y la tecnología permite que la gente pueda utilizar otras figuras, VPN y otras alternativas tecnológicas para eso. Entonces, en Turquía, cuando se genera, o sea, en esta parte de acá, se produce toda o sea, yo tengo entendido hasta en Vietnam también, si van contra el gobierno, alguna crítica también te sanciona, etc. Pero justamente las tecnologías sobrepasan al control, el principio que pueden hacer los gobiernos. Entonces, ¿cuál primero es mi recomendación? Que sea una sociedad civil organizada, porque en definitiva, hoy día, igual que en todos los países, en Chile también sucede, de repente, con la lógica de las redes sociales, se genera una masa sin criterio que hacen comentarios y que siguen y retuitean, y puede que sea algo falso y continúan y continúan y continúan, y genera todo un efecto que no es crítico. Entonces yo creo que primero, y yo te lo digo porque yo formé parte de una organización que éramos 6 personas, 6, pero a través de las redes sociales nos organizábamos con más, pero estamos hablando de redes sociales del año, cuando todavía no existía Facebook, cuando estaban recién comenzando los blogs, hasta esa altura que estoy mencionando. Pero, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Trabajamos con diputados y con senadores para hacer el tema de la ley de neutralidad. Pero estábamos en desventaja, porque las empresas tienen, por ejemplo, profesionales que pueden presentar legítimamente sus intereses de forma más informada, con más argumentos, frente a parlamentarios. Entonces, yo en Chile yo decía, mira, no es que un parlamentario si vota de una u otra forma es porque en el fondo hay un lobby mejor o peor. Lo que pasa es que la sociedad civil no tiene lobistas. Y no tienen lobistas profesionales, sino que tienen simplemente personas que en el fondo participan y dan me gusta o menos o más. Hoy día está entre las cadenas, qué sé yo. Entonces yo creo que hay que formar también ciertas organizaciones que permitan concentrar ese espíritu y darle un profesionalismo, en este caso, en Chile, por ejemplo, ahí está una figura que se llama Ciudadano Inteligente, que lo que busca es la transparencia. Y son personas profesionales, o sea, si tú los ves, son psicólogos, son, en este caso, abogados, son otros ingenieros que se dedican a representar a la sociedad civil. Pero en Latinoamérica, a diferencia de América del Norte, hay un altruismo completo. O sea, yo formaba parte de estos 6, pero yo tenía mi trabajo. O sea, yo no viví nunca del activismo digital porque
no daba ningún peso, si uno lo pensara así. Pero no era nuestra intención contribuir por un tema remuneratorio. Pero en definitiva, en países como este, con la actual situación, yo creo que la sociedad civil está buscando y tiene herramientas, pero se tiene que concentrar en organizaciones que tengan alguna masa crítica, que tengan fundamento y que puedan ser escuchadas y representen, en este caso, la inquietud de la ciudadanía, pero a través de una forma bien precisa y bien profesional, por decirlo así. Porque mientras no suceda eso, va a continuar, en este caso, desoyendo a un rumor del pueblo. Pero si se concentran y trabajan con organizaciones claras y que tengan cierto liderazgo y que empiezan a ganar cierto prestigio respecto a que son entidades serias, entidades que representan y en definitiva que tengan cierta lógica, te aseguro que eso genera un cambio a nivel político, porque no hay, mira, a un político que en materia de telecomunicaciones no tiene ni idea. De hecho, yo me acuerdo que antes de ser subsecretario fui invitado a un TEDx, que no... Explíquelo brevemente, porque para los que no TEDx son charlas de 15 minutos donde tú tienes que explicar algo que puede cambiar la mentalidad del público. Y me invitaron a esa charla en Santiago, y de hecho está en internet, y solo le menciona que comencé como estoy ahora y terminé en chor y polera, o sea, le digo cómo fue el show, pero mi eslogan fue el poder del clic en mentalidades análogas. Es decir, yo decía cómo las autoridades hoy día, que son autoridades que tienen 50, 60, 70 años, y no un tema de etario, sino que un tema simplemente de no entender las tecnologías, están tomando decisiones que afectan a las personas que hoy día están conectadas a Internet. Y estoy hablando de esto fue hace 4 o 5 años. Y uno dice 4 o 5 años no es nada, pero en tecnología es mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? Eso. Concluya rápidamente, porque 4 o 5 años en tecnología no es nada. Nosotros pues tampoco es que andemos muy sobrados ahora de tiempo, y había varios caballeros por aquí que, disculpe que tenga que interrumpirle. Esa es la labor que tiene el moderador. Solo mencionar que todavía hay patios señores, como dicen, y utilizar la tecnología en forma organizada y en forma que es seria, y te aseguro que se hacen más cambios y pueden lograr hasta subsecretarios gracias al poder del clic. De verdad, yo no participaba en ningún partido político. O sea, se lo aseguro que yo no estaba metido ahí. Tampoco trabajé para ninguna empresa de telecomunicación, o sea, en el fondo me podían decir que no tengo experiencia en telecomunicación, pero sí formaba parte de grupos digitales y prestaba asesoría parlamentaria en materia de tecnología, porque era mi forma de aportar a la sociedad. Y también trabajé en la misma Sustel, donde estoy yo a cargo, y bueno, ahora la presidenta tuve el honor de ser invitado. Y es por eso que yo respondo, por la invitación de la presidenta, pero pensando en el beneficio de las personas. Aquí había por aquí varias preguntas. ¿Cuántos eran? Si ¿era usted solo o era a ver si...? Porque tenemos unas 4 preguntas por Twitter pendientes. Por aquí también había otro caballero. Un montón. Bueno, vamos a ver si podemos hacer todas las preguntas en una ronda y que aquí el viceministro pueda hacer una síntesis de todo lo que le han preguntado. Disculpen todos el formato, pero tenemos un tiempo de que ya nos estamos pasando. Así que, por favor, vamos en orden, digamos. Vamos, muchas gracias. Bueno, me llamo Raúl, trabajo para Telefónica. Muchas gracias a su secretario por la ponencia, que además ha quedado bastante clara y concreta, y gracias también al equipo de Gobernar por organizar los foros, ¿no? Mi pregunta orientada, sobre todo, se ha tratado el tema del desarrollo de infraestructura, desarrollo social, punto de vista de educación, salud, el cómo las infraestructuras ayudan también al tema de protección de desastres naturales. Pero hay un montón de puntos en común, y desde Telefónica estamos trabajando estrechamente con organismos multilaterales para que pues, nos ayuden a canalizar todo este tipo de proyectos, tanto a nivel de financiación como a nivel de prescripción de mejores prácticas y de medidas que sean lo más neutras posibles, ¿no? ¿Cómo está trabajando el gobierno chileno con estos organismos y cuál es el plan para hacer una realidad esa Agenda Digital 2020? Gracias. No, que pasen todos porque si no... Sí. Y Carlos García, también de Telefónica, en línea con lo anterior, también saber cómo el sector privado puede contribuir. Hemos hablado de 5 ejes, 60 medidas, pero cómo el sector privado puede contribuir en la definición de iniciativas específicas
que den respuesta a esas medidas, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de gobierno electrónico, también de infraestructura. ¿Qué políticas de seguridad digital están contempladas en esta agenda? Si están en el eje principal o qué hay al respecto. ¿De seguridad? Sí, de seguridad digital. Sí. Me llamo Marcos. Ha hablado de que en algunos municipios, en los lugares públicos, se están dando acceso a Internet a través de Wi-Fi. ¿Está regulado el acceso a Wi-Fi en Chile y este acceso tiene algún tipo de limitación o es una limitación en cuanto a quién puede descargar ilimitado? Gracias. Muchas gracias. Marina de Red Compol. Quería hacer una breve reflexión. Usted ha hablado de que el desarrollo digital es clave para la disminución de la desigualdad social, pero sin duda también supone colocar una lupa sobre el ejercicio político y lo que supone a su vez una multiplicación de la exigencia de la misma. En este sentido, ¿le parece a usted que el desarrollo lleva de la mano un desarrollo también de la política? ¿Quizá un desarrollo de la democracia? ¿Queda alguien más por concluir? Nadie se anima de último momento. Perfecto, pues todo suyo. Bien cortito. Bien cortito, brevedad, por favor. Mira, respecto a la Telefónica, ¿cómo estamos avanzando? Bueno, efectivamente nosotros decimos, igual que dice el sector productivo, ¿cómo avanzamos? Yo lo he dicho, el sector productivo, o sea, el sector privado en telecomunicaciones en Chile es fundamental, porque son ellos los que despliegan las redes, son los que trabajan, son los que están avanzando, pero tienen que estar acompañados con políticas públicas y con beneficio directo a las personas. Por eso, por ejemplo, Telefónica en Chile creó, por ejemplo, ahora un centro de investigación y desarrollo, y es el primero en Latinoamérica. Y eso nosotros lo destacamos. Yo estuve en la inauguración de ese centro de formación, y no lo hice solamente para las fotos, lo hice para apoyar iniciativas del ámbito privado, que tienen una repercusión, porque ese centro, que el primero en Latinoamérica, está pensando en desarrollo de aplicaciones de ciudad inteligente, sector productivo, y por tanto, como gobierno, potenciamos que una organización, una empresa como Telefónica, vea a Chile como un lugar en Latinoamérica para desarrollar un centro de investigación y desarrollo, que en definitiva es una forma de potenciar el conocimiento en el país. Por tanto, yo lo valoro y por eso estamos siempre avanzando en conjunto. En el caso del sector privado, ¿cómo avanzan? Efectivamente, lo que yo les digo a los privados es que utilicen toda esta iniciativa que está determinando el gobierno hacia dónde va, porque lo que hacen los privados es desarrollar el lucro en los sectores productivos o donde haya obtención de ganancias. Entonces, no tienen esa mentalidad de buscar el desarrollo social. Entonces, las políticas públicas tienen que estar orientadas en ambos ámbitos, en no perjudicar el desarrollo del sector privado, que es el que hace el sustento, pero sí en desarrollar iniciativas que orienten hacia esto. Por ejemplo, un proyecto de fibra austral es solo un cable, es decir, hoy día, si uno lo piensa, es simplemente la posibilidad de conectar esta zona. Lo que nosotros estamos diciendo es que las regiones ahora potencian esa zona con data center, con educación a distancia, con telemedicina, y van a ser los privados que ofrecen los servicios, que vayan para allá y realicen las inversiones y colaboren con iniciativas. Pero si no estuviera la fibra, nada de eso avanzaría en la rapidez que se requiere. Porque si uno lo dejara solo en la inversión pública, probablemente el año 2250 llegaría la fibra a ese sector. Pero lo estamos haciendo nosotros como Estado, pagando el 100% del CAPEX, para que solo una empresa administre, porque además es solo infraestructura, no es servicio. Por tanto, le estamos dando la oportunidad, si uno paga la infraestructura, para que distintos operadores se sumen, para que haya competencia, para que se desarrollen otras iniciativas y para que esa capacidad sea aprovechada. Es decir, ese proyecto no es para la región, no es para la empresa, no es para el gobierno, es para el país. Esas son las cosas que nosotros hemos dicho. Respecto a política de seguridad digital, efectivamente nosotros ahora se formó un comité de ministros de ciberseguridad. Y en esta agenda digital también hay un anunciado, porque como subsecretario de Telecomunicaciones formo parte de ese aspecto. Yo por ejemplo, estuve en Holanda y se formó un foro sobre ciberseguridad. Muchas veces lo orientan hacia las personas, es decir, los hackeos, cómo se meten a los sistemas de seguridad bancarios, pero en Chile
o somos más inocentes o la naturaleza es más perjudicial, y por eso nosotros decimos pueden ser hechos del hombre o de la naturaleza. Por eso el sistema de infraestructura crítica de telecomunicación en Chile está más orientado a la estabilidad de las redes, y ahora le estamos sumando este agregado de seguridad de la información por parte de un material humano. No sé si me lo explico. Entonces, en esta agenda digital hay un guiño, pero también fuera de esta agenda digital existe un comité de ciberseguridad en el que nosotros participamos y en el que obviamente nos interesa reforzar las redes, dar seguridad, y si el día de mañana queremos ser el centro, o sea, el líder en hub digital de data center, obviamente el tema de seguridad de la información es fundamental. Y por tanto ya la tenemos y está avanzando. Los puntos Wi-Fi son bien buenos para la ciudadanía porque estos puntos Wi-Fi, bueno, en primer lugar, solo mencionar que en Chile cualquier uso del espectro tiene que ser previamente autorizado por Subtel, por nosotros. Es decir, no existen licencias abiertas de uso de espectro, porque a veces hay innovadores que colocan antenas y ponen Wi-Fi así como loco. No, eso tiene que ser previamente aprobado por nosotros. Pero en el caso de Wi-Fi como política pública, wifigov.cl, ahí está la página donde están las 6 regiones, y después se van a sumar además. En general son espacios de 100 metros a la redonda, decimos, son como plazas, lugares públicos, donde nosotros le decimos que tiene que haber 25 personas como máximo que se pueden conectar simultáneamente, a un 1,5 megas de velocidad por persona, porque en definitiva nosotros queremos que la gente se comunique, no que descargue música y vea en streaming HD una película. Y decimos que dura media hora la sesión. Si no hay 25 conectados, pueden continuar ilimitadamente. Y no hay límite de descarga, no hay límite de conexión. Y nosotros hemos verificado, porque le hacemos trazabilidad a esto. Y es una de las innovaciones, porque antes se hacían políticas públicas sin trazabilidad de los proyectos. Es decir, lo colocaban, daban la infraestructura y listo. Y no había un impacto o una evaluación de impacto social posterior. Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, cuánta gente se conectan, con qué dispositivo, qué es lo que están mirando. No, esa parte no. Esa no. Cuántas veces se conectan, etcétera. Y hemos visto que, sobre todo en comunas más rurales, la gente se conecta más. En lugares más aislados, la gente utiliza más estos recursos. Por tanto, así podemos decir, incluso hasta Hacienda, que esto es una política pública real, que es una política que tiene sentido y que el desembolso que ha hecho el Estado tiene una rentabilidad social asociada con todo. Y le hemos dicho a los municipios, porque los municipios para ellos es un regalo, porque en definitiva no tienen que ni mantener la red, ni pagarla, ni nada, porque es Subtel la que financia, la que fiscaliza y que verifica que estén cumpliendo. Yo le digo a los municipios, saquen la rentabilidad de estos lugares, organicen encuentros de, no sé, adultos mayores que se conecten a internet, van a la plaza, coloquen una sillita y utilicen ese espacio gratuito financiado por el gobierno para la rentabilidad propia. O hagan cursos de perfeccionamiento, o hagan un curso de pyme, o hagan lo que quieran, porque la infraestructura o la conectividad es base para después el desarrollo. Entonces ese es un trabajo híbrido. Y la desigualdad social y el desarrollo de la política y de la democracia, obviamente, porque yo creo que hoy día el acceso al conocimiento hace que las personas cambien incluso su mirada, su hábito de consumo y política, la política antigua, la política que escondía las cosas, la política que hoy día, por ejemplo, en Chile, hay toda una discusión respecto al financiamiento de la actividad pública. ¿Y cuáles son las fuentes? Los correos electrónicos que se mandaban entre muchas personas, o sea, información que antes que existieran las telecomunicaciones no existía. O sea, de repente había casos de colusión que decían que incluso correo electrónico, hablan hasta por celular. Hoy día la gente ya capta toda esta información, tiene medios de verificación y por tanto la política tiene que tomar como base esto, potenciar el desarrollo regional y utilizarla como una herramienta, pero pensando de que la democracia hoy día está la denominada democracia líquida, es decir, esta lógica de que si estamos buscando de que las personas participen, la participación política no es tan solo a través del voto, es a través de la manifestación, de la concentración. O sea, yo veía acá también en España, me lo mostraban, es primera vez que yo estoy aquí en Madrid, estamos en la plaza de, ¿cómo se llama?
del Sol. Del Sol, la Puerta del Sol. El Portal del Sol, y donde me decían, mira, aquí se concentró un grande grupo de personas y se concentraron espontáneamente, se concentraron utilizando las redes sociales, utilizando esta alternativa de comunicación. Y yo creo que fue un gran desafío para los políticos de ese entonces entender esa lógica y saber cómo manejaban esta información, entendiendo de que tienen que cambiar ese partido. Entonces, hoy día el desarrollo de Internet es social, es político y es democrático, y obviamente lo que tiene que apostar un gobierno, vuelvo a insistir, es el desarrollo íntegro de un país. No tan solo al 1% de la población que son los más ricos del mundo, que lo decíamos, van a tener el 50% del PIB mundial. Hay que pensar que la desigualdad económica también dice relación con la desigualdad de la información. Eso. En último lugar, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han mandado los, digamos, oyentes a través de las redes sociales. Por favor, no sé, Rubén, si nos podéis leer unas cuantas. Yo creo que vamos a seguir el mismo formato, leemos todas de golpe y que responda, ya casi le voy a pedir que como una metralleta, porque nos hemos ido muchísimo. Buenas tardes. A través del streaming, como ya ha dicho el moderador, hemos recibido numerosas preguntas, entonces hemos seleccionado dos que creemos que son representativas de la población. La primera la realiza Adrián Castellanos y dice así: ¿los equipos para garantizar la cobertura de Internet los fabrican en Chile o los importan? Y la segunda pregunta llega desde Colombia y la realiza la señora Ivette Chirinos. Y lo que dice es, ¿qué medidas concretas se han adoptado para capacitar a los ciudadanos y luchar contra lo que podríamos llamar el analfabetismo digital? Muchas gracias. Ya, bien cortito. Primero, la cobertura. O sea, Chile no es fabricante de equipos tecnológicos ni de tecnología. Y queremos cambiar eso. Por eso firmamos acuerdos con Japón, con Corea, donde dijimos, mira, si vamos a avanzar hacia 5G, uso del espectro y todo eso, lo podemos hacer. De hecho, por ejemplo, en minería, Chile es uno de los líderes en minería y queremos ser los líderes en usar tecnología específica para minería, y lo queremos hacer en Chile. Queremos ser nosotros el referente, pero para eso tiene que haber una política pública, la empresa avanzar hacia eso, y obviamente cuando hablamos de dispositivos, mientras no seamos fabricantes estamos adoptando tecnología de terceros, pero la presidenta ha sido clara. Cuando estamos hablando del litio, no sé si se lo mencioné, ya no estamos pensando en exportar litio, sino que importar baterías de litio. Y ese es el cambio de mentalidad que nosotros queremos hacer. Probablemente en este momento no estemos fabricando celulares. Probablemente no seamos fabricantes de celulares el día de mañana, pero sí queremos ser líderes en algunos sectores específicos con tecnología, y ya lo somos. Hoy día, con el tema de neutralidad, a ser el primer país del mundo en hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Y mientras tanto, nos llenamos de productos chinos, coreanos, japoneses, como hoy día existe en todos los ámbitos de los países. O sea, un iPhone, un Samsung, un Huawei, no tiene por qué solo ser desarrollado en un país específico para decir que no presta el servicio que se busca. Y por último, medidas de capacitación. Es muy importante para nosotros la medida de capacitación, y solamente quiero ejemplificar una cosa. En Chile hicimos este cambio de numeración, que todas las personas tenían que cambiar su agenda telefónica. Y nosotros como gobierno, como Subtel, desarrollamos una aplicación para los teléfonos inteligentes. Y en 2 días se ha descargado 1 millón de veces esa aplicación para utilizarlo y hacer los cambios telefónicos. ¿Qué nos demuestra eso? Que las personas saben cómo bajar una aplicación, o sea, una cosa tan básica como eso, de entender cuál es la lógica que tienen las aplicaciones y cómo hacen este cambio y de qué les sirve. Y, por tanto, tienen que integrarse con las otras políticas públicas. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con adultos mayores, donde nosotros decíamos que hicimos un estudio de acceso a Internet, de usos de Internet también como Subtel, y veíamos que, por ejemplo, adultos mayores, un tercio del adulto mayor se conecta a Internet y utiliza las tecnologías, y 2 tercios no lo hace. Pero sí, ese tercio que se conecta y utiliza tecnología lo hace de mejor forma que el promedio, porque tiene más tiempo, porque tiene más disposición, pero significa que todavía tenemos 2 tercios de personas que les falta conectividad. Al menos en Chile hay que decir que la gente, a los chilenos les gusta la tecnología. Imagínense que
todas las personas que se conectan a Internet, el 78% lo hace a través de los dispositivos celulares. Esa es la penetración que tiene hoy día. O sea, 78% del acceso lo hacen a través de celulares. Imagínense la movilidad, imagínense los desafíos que existen, la posibilidad para los desarrolladores de aplicaciones para hacer trámite en línea, o sea, pensando en que ese es el hábito hoy día de consumo. Y finalmente decir que igual siempre va a quedar un margen de personas analfabetas digital, pero al menos dentro de este plan de agenda digital queremos disminuir la brecha económica, queremos disminuir la brecha territorial, la generacional y también, en este caso, la que está relacionada con el tema del conocimiento de las tecnologías. Muchísimas gracias. Vamos a ir ya dando conclusión al acto con unas breves conclusiones. Muchos de ustedes, yo mismo entre ellos me voy a incluir, podríamos pensar que aquí habíamos venido a hablar simplemente de tecnología, pero en realidad hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de sanidad, hemos estado hablando de gobernanza, del balance de lo público y lo privado, del comercio. En definitiva, hemos estado hablando de muchos temas y sobre todo de derechos de las personas. Hablamos de elementos que marcan la vida del día a día de las personas y que pueden marcar el devenir de una administración y sobre todo de un país. Y aunque parezca que en realidad hablamos de tecnología, lo que estamos hablando es de la vida misma, porque esta misma tecnología ha hecho que nuestras sociedades en la última década cambien mucho más de lo que lo han hecho a lo largo de toda su historia, a lo largo de los últimos 2.000, 3.000 o 5.000 años. Por eso creo, así a modo de reflexión, hoy, más que nunca, la tecnología debe ser puntera, la tecnología debe ser de desarrollo rápido, pero sobre todo esa tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, debe estar al servicio de la gente, porque si no, no sirve. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, muchísimas gracias a doña Lucía Sala, que comenzó con su intervención, al equipo de Goberna, a todos los asistentes que nos han seguido de forma física, a todos los asistentes que nos han seguido a través de las redes sociales, a la Fundación Ortega Marañón y sobre todo muchas gracias a usted, viceministro, un placer haberle tenido aquí. Gracias.